urna el domingo, queridos congresistas, a ver si el pueblo quiere que ustedes continúen. Es la quinta urna. que ustedes continúen agrediendo al presidente, haciendo algo de buena fe, de buena voluntad, para que Honduras progrese, para que Honduras se desarrolle. Dejen de meterle miedo en esos periódicos, es una vergüenza de meterle miedo a la gente que viene. Muchas gracias, presidente, a todo el pueblo hondureño que nos está viendo y escuchando por esta cadena nacional de radio y televisión. Es importante decirles, el Congreso Nacional de la República no tiene facultades para inhabilitar al presidente de la República. Y en este momento se está fraguando un golpe técnico desde el Congreso Nacional con el propósito de destituir al presidente de la República simple y sencillamente porque estamos consultándole al pueblo hondureño. El único delito que hemos cometido es consultarle al pueblo hondureño. Creo que eso no es ningún delito, eso no es ninguna arbitrariedad. Es un derecho fundamental que nuestra misma Constitución y todas las leyes lo establecen. Es importante decir también, presidente, y al pueblo hondureño, que en este momento que se está discutiendo en el Congreso Nacional esa iniciativa, nuestra bancada del Partido Unificación Democrática está opuesta a esa arbitrariedad que se está dando en el Congreso de la República. Le pido, bueno, la policía que está aquí acompañándonos, tanto al ministro Roda Gamero como al comisionado y viceministro Perdomo, le pido que le brinden la seguridad al pueblo a nivel nacional, la seguridad a la población, correcto. Las urnas nosotros nos encargamos de cuidarlas, para que sea un movimiento transparente. La policía va a acompañar la seguridad. Tenemos 14.000 hombres en la policía y tienen la suficiente capacidad de hacerlo. Le pido a los grupos jurásicos que tanto dinosaurio como babysaurio que nos acompañen y que voten por el no. No hay problema, no nos molestamos con eso. Ejerzan su derecho a la democracia, pero no le nieguen el derecho a la democracia al pueblo. Buenas noches. Muchas gracias. Así señalaba el primer mandatario reunido con su pueblo, el mismo que le acompañó hacia la zona donde se ejercía el poder militar a ultranza, y este era el momento en que se dilucidaba un golpe técnico, un golpe frío, pero donde los poderes trataban de desconocer su autoridad. ¿Qué decía el general Vázquez Velázquez? Dijo que se va tranquilo por la labor cumplida y que en las Fuerzas Armadas hay principios que no se pueden violar, porque si no sería señalado de traidor a la patria y a sus subalternos. Como es una posición que corresponde al presidente de la República y al no estar de acuerdo en determinadas decisiones que él toma y desgraciadamente nosotros no podíamos hacer otra cosa, yo con mucha pena y con mucho pesar por él, porque él ha sido un buen comandante en jefe, un buen comandante general con las Fuerzas Armadas. A veces hay principios y valores dentro de las Fuerzas Armadas que no se deben de violar en ningún momento, porque prácticamente nosotros nos convertiríamos en traidores con nuestros subalternos, ¿verdad? Desgraciadamente esas son situaciones que se están dando y que de repente no sabemos nosotros las situaciones que se dan en este momento. El problema era que había una acción de un juzgado competente y ese era el problema, ¿verdad? Nosotros no teníamos inconveniente en cumplir la orden siempre y cuando no estuviese ese juzgado pidiendo que se cumpliera la misma, diciendo que la misma era ilegal. Claro, para ese golpe técnico había que buscar un marco legal, y el marco legal venía por el ámbito de la Corte Suprema. Sobre nuestra Constitución para respetarla y hacerla cumplir. Ya ha sido notificada al Poder Ejecutivo, ya ha sido notificada al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de tal manera de que debe y está en vigencia la suspensión de la destitución del general Romeo Vázquez Velázquez. Y desde luego un fiscal no venía mal tampoco.
en la que tuvieron violación del artículo 40, que no tienen una causal de suspensión de el cargo al señor jefe de las Fuerzas Armadas. Estamos interponiendo esta acción de amparo y con suspensión del acto reclamado porque consideramos que a todas luces es ilegal pues la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto y pues nos fundamentamos en que él no está obligado a cumplir una orden ilegal, aunque sea dictada por el comandante general de las Fuerzas Armadas. Habráse visto descaro, ¿no? Como les decía, estas fuerzas son herederas de aquellas que en términos de la Guerra Fría respondían a la Escuela de las Américas, a las doctrinas de confrontación este-oeste y siempre a la defensa de los intereses económicos, agrícolas, ganaderos, industriales, bancarios, medios de comunicación que siempre están en las mismas manos y que siempre plantean una realidad diferente a la que le toca sufrir al pueblo, ¿no? Ahora, el hecho de que las fuerzas respondieran a sus mandos no significa que los jefes de esas fuerzas pudieran desconocer el mando del presidente constitucional. Y ahí el hombre, rodeado de su pueblo, se acercó y recuperó las urnas, y lo hizo en la Fuerza Aérea. Pero vean cómo se manejan los medios de comunicación y cuál es el significativo paralelismo entre su versión de la realidad. Este es un propietario de un dueño que además editorializa. Tenemos que lamentar, y esto sí es parte de nuestro editorial y por eso se llama inoportuna, las declaraciones que dio Patricia Rodas en Venezuela verdaderamente fueron una metida de patas. Esta señora, yo no sé cómo es que dicen que es sumamente inteligente y no se puso a pensar lo que iba a decir. ¿Cómo se pone a creer usted, señor presidente, que uno de sus ministros le va a decir al resto de los hondureños que los que nos opongamos o los que se opongan a una idea de un mandatario hay que aplastarlos? Eso no puede ser. Eso obliga inclusive a los que se han mantenido al margen de esta discusión a tenerle temor a gente como esta señora, porque esta retórica es la misma que utiliza Chávez allá en Venezuela y es la misma que utiliza Evo Morales en Bolivia y la misma que utiliza Fidel en Cuba cuando se refiere a los contrarrevolucionarios, gusanos que hay que aplastarlos. Lo mismo que dice Correa allá en Ecuador. Entonces, a estos medios como Maya TV nos dejan un margen muy pequeño de movernos porque la gente no nos cree. La gente dice, pero ¿cómo voy a creerle yo a Mario Flores Ponce en Maya TV de que nos mantengamos tranquilos al margen de esto si esa señora nos dice que nos va a aplastar a todos los que no estemos de acuerdo? Eso no puede ser. Ese es el tipo de cosas que lanzan a la gran mayoría de los hondureños a tenerle temor a un pensamiento distinto. Claro, el problema es que la gran mayoría de los hondureños votó por el presidente constitucional. Y este señor, además de ser el dueño del canal, editorializa, sale él, hace determinadas posiciones que están absolutamente en contra de lo que es la corriente mayoritaria de la opinión, y juega, a medida en que se desarrollan los acontecimientos, con el poder de su medio de comunicación. Nada nuevo, ¿no? Estos son los anunciantes que él tiene, por ejemplo. Observen. ¿Ah? ¿Serán armas deportivas o qué? Este es el tipo de cosas que allá funciona muy bien. Y desde luego, aquí volvimos a lo de siempre. Una realidad que es la realidad política, ¿vean? Las cosas que se anuncian ahí. ¿Le parece casa deportiva esto a alguien? Bueno, esto es parte de lo que vimos. Hay una realidad política, un golpe técnico en pleno desarrollo. No esperaban que el presidente se iba a embraguetar con su pueblo y se iba a presentar en una base a decir, denme las urnas, porque ni siquiera es vinculante. Lo único que quieren es agregar a la tercera urna una cuarta, porque es una para el Ejecutivo, el Parlamento y las autoridades locales, una cuarta urna para que el pueblo, sin carácter vinculante, sin obligación alguna, diga libre y sanamente si quiere, eventualmente sí o no, llamar a una asamblea constituyente para eventualmente reformar textos constitucionales.
sin tocar lo que ellos llaman los fundamentos, los artículos de piedra, que son la base de la Constitución. Ahora, eso despertó un golpe, pero fíjense ustedes la manera de editorializar. Por supuesto, esto tiene que ver con Cuba, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Ecuador, tiene que ver con Bolivia, es decir, cualquier país donde haya un régimen progresista, es lo que nos está enviando. Ese es el disco rayado de la Guerra Fría, pero claro, es el disco rayado de los que ven en peligro su eterna hegemonía económica.